Hoy vamos a meternos de lleno en una de las historias más antiguas y, la verdad, más poderosas de la humanidad. Es la historia de dos hermanos. Y lo curioso es que su rivalidad no empezó en la niñez, no, empezó en el mismo vientre materno. Y lo más increíble de todo es que esa lucha de hace miles de años nos revela una verdad súper profunda sobre quiénes somos nosotros hoy. Es una pregunta fuerte, ¿no? Pero es que es justo ahí donde empieza esta historia. Esto va mucho, pero mucho más allá de un simple relato sobre un nacimiento. Es, digamos, el prólogo de un conflicto que define dos caminos posibles para el alma. Muy bien, vamos directo al grano. Nuestra primera parada es ese misterioso conflicto, antes de nacer, descrito en el Génesis. Y aquí está, la frase que lo desata todo. Tratemos de imaginar la angustia de Rebeca, la madre, sintiendo esta batalla en su interior. No era una molestia común, para nada. Era una lucha violenta, una señal clarísima de que algo totalmente fuera de lo común estaba por pasar. Y aquí es donde la historia se pone fascinante. Por milenios, los sabios se hicieron la misma pregunta. ¿Qué clase de pelear era esta? Y llegaron a una conclusión increíble. No peleaban por espacio físico, peleaban por el destino mismo. Era una batalla espiritual. Para entender esto un poco mejor, hay una interpretación judía muy antigua, el Midrash, que nos da una imagen muy clara. Nos pide que imaginemos a Rebeca caminando. Si pasaba cerca de un lugar de idolatría, que representa el impulso puro, sin control, sentía cómo Esaú se agitaba, quería salir. Pero si pasaba por una casa de estudio, un lugar de sabiduría y reflexión, era Jacob el que luchaba por nacer. O sea, ya desde el vientre, dos fuerzas totalmente opuestas tiraban para lados distintos. Avancemos ahora al momento del nacimiento, a ver cómo estas diferencias se ven ya en el mundo real, en el mundo físico. Y bueno, cuando nacen, el contraste es brutal. No podría ser más claro. Por un lado está Esaú, rojo, impulsivo, cubierto de vello, un hombre de acción, un cazador, un tipo del mundo tangible. Y por el otro, Jacob, tranquilo, reflexivo, un hombre íntegro, como dice el texto, que vivía en tiendas, un símbolo de la vida interior. La dualidad era tan, pero tan fuerte, que hasta el amor de sus padres se dividió. Cada uno con su favorito, reflejando esa tensión entre lo de afuera y lo de adentro. Pero claro, la historia no se queda solo en lo literal. Ahora vamos a sumergirnos en lo que de verdad significa, en los símbolos que los sabios han descifrado por siglos. Y aquí está la clave de todo esto. Esaú y Jacob no son solo dos personas, son arquetipos. Para la mística judía, la Cábala, ellos representan dos raíces de almas, o sea, dos fuerzas fundamentales que existen dentro de cada uno de nosotros. A ver, pensemos en Esaú como la energía pura, cruda, sin refinar. Es como un río caudaloso, pura fuerza bruta, el deseo inmediato, nuestra conexión con lo físico. Ojo, esta energía no es mala en sí misma, para nada, pero sin un cauce que la dirija puede ser destructiva. Y Jacob, por otro lado, es el equilibrio. Si Esaú es el río desbordado, Jacob son los canales que dirigen esa agua para que sea fértil, para que sirva. Es la fuerza del autocontrol, de la disciplina, de la búsqueda de armonía. Es esa parte nuestra que busca un propósito más grande, que quiere tomar toda esa fuerza bruta y darle una dirección, un sentido. Y todo esto nos lleva a la pregunta filosófica del millón, ¿no? ¿Estamos definidos por nuestras tendencias de nacimiento o por las elecciones que hacemos conscientemente cada día? Hay una cita de un comentarista del siglo XV, Sforno, que lo resume perfecto. Dice que Esaú nació acabado. Con su personalidad idealista definida, Jacob, en cambio, es un proyecto en construcción. Él es el símbolo del potencial humano, de crearse a sí mismo. Exactamente. Otros grandes pensadores, como los maestros del Musar, una tradición judía centrada en el desarrollo ético, ven en esta historia la lección máxima sobre el libre albedrío. Nos enseñan que lo importante es trabajar activamente nuestro carácter. A este proceso lo llaman Tikkun Hamidot, que se podría traducir como la reparación o la mejora de nuestras cualidades. Y esa es la pregunta que nos queda a todos. Nos obliga a mirar hacia adentro y a cuestionarnos, ¿estamos simplemente siguiendo nuestros impulsos en piloto automático o estamos de verdad construyendo día a día la persona que queremos ser? Bueno, entonces, ¿cómo traemos esta alegoría tan antigua a nuestra vida? Veamos cómo se traduce todo esto en una guía ética, pero para el mundo de hoy. Y esto no es solo teoría, ¿eh? Se traduce en pasos bien concretos. El camino de Jacob hoy significa, primero, dominar el impulso en lugar de que el impulso nos domine a nosotros. Segundo,
Buscar la justicia, como hizo Rebeca, que no se quedó con la duda y buscó una respuesta. Tercero, elegir la compasión. Y cuarto, comprometerse a construir el propio carácter, todos los días. Estos son pilares de una ética universal. Y esta es, para mí, la conclusión más profunda. La espiritualidad no se trata de rechazar el mundo material o negar nuestros impulsos. Todo lo contrario. Se trata de tomar esa energía increíble y potente de Esaú y canalizarla, refinarla, elevarla con nuestras acciones éticas y conscientes. Así que, al final, todo se resume en esta pregunta. Cada día, con cada pequeña elección que hacemos, estamos dándole de comer a una de estas dos fuerzas internas. La pregunta que queda flotando es, ¿a qué hermano interior se está alimentando hoy?